Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. En esta presentación vamos a continuar hablando del anterior tema sobre libros y personajes que son héroes iniguales. Pero primero vamos a ver un resumen donde vamos a redescubrir todo lo que analizamos acerca de estos caracteres que recorrieron un camino heroico. Veamos lo que hablamos en la anterior presentación. En nuestra anterior presentación vimos dos personajes de la literatura universal que son considerados sin duda alguna héroes iniguales. Estamos hablando de Aladino y Gulliver. Con Aladino descubrimos el camino de un muchacho sin propósito que gracias a la lámpara maravillosa y al genio que complacía sus deseos pasó de ser un comerciante, luego un príncipe, luego alguien que deslumbró a un sultán, a una princesa que acabó con sus enemigos y que ganó mucha sabiduría para descubrir que su destino sería realmente gobernar sobre el reino de su pueblo. También con Gulliver vimos la historia de un simple médico marinero que un día se embarca y gracias a una tormenta llega a un reino desconocido de personas de estatura diminuta, donde él es todo un gigante. Pasa de ser un prisionero a un ciudadano de este reino de Lilliput, a ser un constructor, luego a ser un soldado, una verdadera arma de guerra, para luego ser condecorado, ser el consejero del rey, pero posteriormente, aunque era un gigante, fue perseguido. Tuvo que encontrar refugio en el reino vecino y también un barco que lo regresara a casa. Pero cuando regresó a Londres, lo que parecía ser el final de su aventura se convirtió simplemente en el inicio de muchas más. En esta ocasión vamos a ver a dos personajes adicionales de la literatura universal y vamos a redescubrir el concepto del camino del héroe, ese trayecto donde una persona sale de una vida convencional y emprende una aventura donde hay conceptos, objetos mágicos, grandes personajes, aventuras que vencer, sombras también que conquistar, para luego tener una transformación que lleva al personaje al inicio pero siendo mucho mejor. En este caso vamos a tomar dos personajes también muy clásicos de la literatura y vamos a redescubrir esta idea de un héroe sin igual. Empecemos con este primer héroe que viene de la literatura europea y nos lleva hasta un reino ideal. Grabadas en la piedra había unas palabras: quien alce esta espada será el rey de Britania. Nuestro primer héroe sin igual se trata del rey Arturo, el prototipo o arquetipo del rey ideal, tanto en la guerra como en la paz. La historia del rey Arturo viene de la literatura europea, específicamente de la inglesa y de la galesa. De hecho, es muy interesante saber que el origen del rey Arturo no hay exactamente una fuente oficial y única. Existen diferentes versiones, lo que crea de este personaje una dinámica muy especial, porque se presentan una gran cantidad de caminos donde hay personajes y posibilidades, pero todas muy interesantes y brindándonos importantes lecciones. El rey Arturo pudo haber sido para muchos inspirado en un personaje honorable de su época, pero todavía no se sabe con exactitud si esto es así. Lo que sin duda representa el rey Arturo es este concepto de un héroe que se convierte en el regente que salva a su pueblo. El rey Arturo gobierna sobre lo que sería Gran Bretaña, denominado en esa época Britania, para el siglo VI, y se sabe o se interpreta que fue el regente también que protegió este territorio de la invasión de los sajones. Las primeras referencias literarias sobre el rey Arturo como un personaje aparecen en poemas, tanto ingleses, celtas como galeses. La primera referencia de su historia completa está en el libro de Historia de Regentes de Bretaña, escrito por Geoffrey de Monmouth, y aquí es donde se comienza a relatar su vida. Para conocer más sobre el rey Arturo tenemos que entender cómo fue su nacimiento, y es que él es el hijo de un rey llamado Uther Pendragon, que significaba a su vez hijo del dragón. Este era un regente, un rey muy aguerrido, que en un momento de su vida tiene realmente una pasión un poco descontrolada por la mujer de un duque, de Golois. Esta mujer se llamaba Igraine y le pide así el padre o futuro padre de Arturo al mago Merlín que haga una especie de encantamiento o hechizo para que Igraine, esta mujer, piense que cuando está en sus aposentos con su esposo, pues vea realmente a Uther Pendragon como si fuera pues el marido de Igraine.
de este encuentro amoroso con triquiñuelas de por medio, gracias a lo que intervino Merlín obedeciendo así las palabras de Uther Pendragon, es que nace Arturo. Pero el mago Merlín hace una petición clave en esta historia. Pide que se le entregue al pequeño niño Arturo para criarlo él. A su vez, Merlín entrega al bebé recién nacido a un hombre noble, a Sir Henry, que también tiene un hijo de nombre Kai, y Merlín le solicita que críe a Arturo como si fuera su hijo propio. Y así lo hará Sir Henry. Pero Merlín también será una pieza clave en la vida de Arturo, ya que lo entrenará en los misterios, secretos y sabiduría del bosque. Llega un momento clave en la vida de Arturo. Cumple 24 años y va con Sir Henry a Londres, donde está sucediendo un evento muy particular. Uther Pendragon, el anterior rey, dejó una espada clavada en lo que sería un yunque, un pedazo de tronco. Otros lo definen como un pedazo de mármol. Quien pudiera liberar a esta espada de donde estaba insertada, se convertiría así en el próximo rey. Todos los caballeros habían intentado liberar esa espada, pero sus esfuerzos habían sido infructuosos, hasta que por pedido del mago Merlín, el joven Arturo va e intenta sacar esta espada, aunque él no era todavía un afamado guerrero, era un joven todavía. Pero sin esfuerzo alguno, al acercarse y tomar la espada en su mano, Arturo libera la misma ante el asombro de todos, convirtiéndose así en el siguiente rey. En ese momento no solamente Arturo recibe esta nueva posición de poder, sino que se descubre también o se entiende su origen como el hijo del anterior rey Uther Pendragon. De aquí en adelante la vida de Arturo será definida entre el entrenamiento que ha recibido para ser un férreo guerrero, pero también la sabiduría que ha recibido de Merlín. Un día Arturo pierde su espada de combate y el mago Merlín, una figura de orientación y enseñanza para él, lo lleva hasta las profundidades del bosque donde hay un lago. Y aquí es donde conoceremos que sobre el rey Arturo existen muchas versiones. Se dice que Merlín lo lleva en una barca hasta el centro de un lago, porque en el fondo había un castillo. Otros dicen que en esa barca se le aparece una mujer, una especie de hada o de hechicera, la dama del lago, que lo lleva precisamente hasta el centro del lago, y del mismo emana una mano que tiene una espada resplandeciente, la espada Excalibur, y así la recibe Arturo con las palabras de Merlín, que le describe lo que Excalibur haría por él. Como espada de guerra le garantizaría siempre la victoria en batalla, pero también esa espada sería codiciada por muchos y llegaría una mujer que con engaños intentaría así arrebatarle Excalibur de las manos del rey Arturo. Con esta espada Excalibur en la mano, el rey Arturo solamente le faltaba algunos elementos para así reafirmar su reino. Con Excalibur como espada, a Arturo solamente le faltaban dos elementos muy importantes para reafirmar su reino. Uno, su reina. Se casa porque se enamora de Ginebra o Guinevere, que era la hija de un guerrero de nombre Leodobrand. Y también un castillo, Camelot, una fortaleza de piedra que sería el epicentro de su reino. Lo importante de Camelot es que dentro de este castillo había un salón con una mesa redonda. No se sabe quién lo construyó, pero sería también el eje central de la vida de Arturo y de los caballeros que lo acompañarían. Se formaría así la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. No se sabe con exactitud cuántos eran. Se habla de un número 12 y de varios miembros de ellos. Está Bors, Thor, Gawain, el rey Pellinore, Percival. Pero lo importante es que se destacarían ellos por su fidelidad al rey Arturo y por la búsqueda de no solamente de ganar batallas, sino también de la igualdad, de la justicia, de la valentía. Era un grupo que buscaba los valores en medio de proteger un territorio. Los caballeros de la mesa redonda se sentaban alrededor precisamente de esta pieza de mueble, y cuando colocaban sus espadas resplandecientes sobre la misma, parecían simular lo que serían los rayos de un sol. Las aventuras que vivirían serían muy interesantes. Los caballeros de la mesa redonda
No solamente combaterían con guerreros, también se adentrarían a los bosques donde encontrarían todo tipo de figura fantasiosa, misteriosa, desde dragones, monstruos, con los cuales también tendrían que luchar. También se encontrarían a su paso mujeres muy enigmáticas, podían ser hechiceras, hadas, de las cuales también enamorarse. Así que regresaban los caballeros a la mesa redonda y contaban entre ellos, en presencia del rey Arturo, las aventuras y lecciones vividas. Pero todo cambiaría después de 20 años. El mago Merlín visualiza que tendría que llegar una nueva misión al reino de Arturo. Y esa misión tendría que ver con la búsqueda del Santo Grial, aquella copa que utilizó Jesucristo en la última cena y que se presume que José de Arimatea lo tomó, lo lleva a Europa y de ahí pasa a Inglaterra. Merlín tiene esta visión antes de entrar en lo que sería un sueño eterno y anuncia que esa debe ser la búsqueda y el objetivo de los caballeros de la mesa redonda. Pero no podría ser cualquiera que lo encontrara. El Santo Grial solamente podría ser tomado por aquel que guardara una pureza. Solo los labios puros podrían tocar esa copa y beber de ella para recibir la vida eterna. Es así como Arturo y los caballeros de la mesa redonda reciben un cambio totalmente también en su misión. Pasarían de aventuras en el bosque a lo que sería una verdadera cruzada espiritual. De ahí es que se pintaran la cruz en sus armaduras. Y comenzaría también una dinámica muy interesante de sueños y revelaciones espirituales que ellos tendrían que entender de qué se trataba. Uno de ellos, Bors, estuvo muy cerca de encontrar el Santo Grial. Al fondo del bosque, de una manera casi sorprendente, llega a la costa donde había un castillo, el castillo del rey Pelle, y a través de la ventana pudo visualizar el Santo Grial y que también este rey que custodiaba la copa estaba herido y que el derredor del mismo estaba seco. Pero así como Bors pudo visualizar el Santo Grial, también no pudo entender cómo fue que regresó casi adormecido sobre su caballo a Camelot sin poder avanzar más en esa jornada, entendiendo que esta era una misión espiritual que iba más allá de lo que podían entender los caballeros en la mesa redonda. Toma sentido una de las palabras que también dijo Merlín cuando se formó este grupo, pues quedaban dos sillas vacías, una a la derecha del rey Arturo, que el propio Merlín describió como una silla peligrosa, y otra silla que tomaría más tiempo en ser ocupada. Un día llega un joven de nombre Galahad, que fue traído por varias mujeres y por un guerrero anciano. Todos insistían que el rey Arturo tenía que conocerlo, porque no solamente era muy bueno en combate, sino también tenía una pureza de corazón, un concepto que incluso los caballeros de la mesa redonda tendrían todavía que entender. Pero el rey Arturo se sorprende cuando, al escuchar el relato de Galahad, él está sentado a su derecha y se entiende así que él sería el nuevo miembro de la mesa redonda y quien pudiese estar destinado a encontrar el Santo Grial. Un día, Galahad se despierta y se sorprende al ver a una mujer que lo lleva hasta ese castillo al fondo del bosque en una costa. Y nunca más se volvió a saber de Galahad. Se sobreentiende que de alguna manera descubre y toma el Santo Grial y desaparece con él para protegerlo. Pero de esta forma se va entendiendo todo lo que era la misión del rey Arturo y sus caballeros. Llegaría también el día muy importante de entender cómo sería el desenlace de este reino. Pero como sobre el rey Arturo hay muchas versiones, se dice también a su vez que Galahad podía ser el hijo de Lancelot con la hija del rey Pelle, el que custodiaba el Santo Grial. Pero Lancelot a su vez era un guerrero que aparece en la vida del rey Arturo, que por su amor a la reina Guinevere o Ginebra no se convierte en digno del Santo Grial. Y es que para comprender el desenlace de la historia del rey Arturo hay que conocer otras versiones y otros personajes. Para hablar del rey Arturo también hay que hablar de Morgana, una de las hechiceras más prominentes de la época de su reinado y que incluso es hermana mayor de Arturo o media hermana. Un día el rey Arturo estaba por el bosque persiguiendo un ciervo blanco de cuernos dorados y llega hasta una fortaleza que nunca antes había visto. Dentro de ella encuentra un calabozo con prisioneros e incluso hay una mujer de apariencia indefensa, de cabellos y tez blanca, delante de la cual él se coloca y de pronto él se siente adormecido, debilitado. Excalibur, su espada, le pesaba mucho más y eso no era algo usual. Arturo sale de ese momento
y de pronto frente a frente tiene a su media hermana Morgana, una hechicera que para muchos fue entrenada por hadas y por el propio Merlín, pero que no pudo saber cómo controlar y llevar bien sus poderes, hasta convertirse en una mujer que quería acabar con Arturo. Y precisamente Morgana tenía en ese momento delante de su medio hermano una espada que resultó ser la espada Excalibur, y le dice que lo había engañado con esa mujer de apariencia indefensa y que le había quitado la espada sin que él se diera cuenta. Morgana estaba a punto de entregarle a Excalibur a un jinete que cabalgaba bajo las órdenes de ella para que acabara así con el rey Arturo. Solo la presencia y la aparición de una mujer, de una figura de mujer casi transparente, que le arrebata a este guerrero, a este jinete de un caballo oscuro, la espada Excalibur, y se la regresa a Arturo, pudo salvar la vida del rey. Arturo rápidamente acaba con ese guerrero, con ese jinete a las órdenes de Morgana, y Morgana huye al bosque, pero su voz se pierde en el mismo, diciendo ella que algún día vería el final del reinado de Arturo. Y es que también Morgana es un personaje que tiene muchísimas versiones. Se habla incluso de un momento en donde el rey Arturo y Morgana pues cometen incesto, a pesar de que Morgana pues era hija de Igraine con Golois, y Arturo también era hijo de Igraine. Hay muchísimas versiones sobre las razones de su resentimiento. Hay otros que dicen que Arturo pues le impide el paso a un amante que tenía Morgana en el reino, y de ahí el resentimiento. A veces ella es vista como una hechicera, a veces ella es vista como una figura incomprendida. Pero lo importante de aquí es que de Morgana aparecería Mordred, una figura también clave en lo que sería el desenlace del rey Arturo. Pero no se puede hablar del camino final de Arturo sin hablar de Lancelot. Cuando Arturo, como rey, ya era un hombre maduro, llega pues precisamente a Camelot un guerrero muy joven de 20 años, muy aguerrido, muy ágil, de nombre precisamente Lancelot. Lancelot había sido criado en las profundidades del lago. Hay quienes dicen que también había sido criado por la Dama del Lago, entrenado por duendes, y luego posteriormente creció como guerrero en el bosque. Tenía una capacidad de acabar con todo a su paso, tenía mucho control en la batalla. Rápidamente fue presentado delante de Arturo, se gana la confianza del rey y pasa a ocupar la silla vacía dentro de la orden de los caballeros de la mesa redonda. El control que tenía Lancelot para la batalla no lo tenía ante la belleza de la reina Ginebra, la esposa de Arturo. Y Lancelot se enamora de la reina Ginebra. Al principio solamente podía honrarla entregándole, poniendo a sus pies los cascos de todos los enemigos que él derrotaba en batalla. Pero un día Ginebra o Guinevere y Lancelot pierden la batalla del amor y se dan un beso, y esta escena es presenciada por uno de los caballeros de la mesa redonda. Se habla de Kai, se habla también de Percival, pero por fidelidad al rey Arturo se tiene que dar la noticia de la traición de ellos dos, y es aquí donde se abre el compás para el desenlace de Camelot. Algunos dicen que se le dio tiempo a Lancelot para que se fuera y no se provocaran más problemas. Otros dicen que la suerte de la reina Ginebra fue morir en la hoguera por la traición. Hay quienes dicen que Lancelot se la lleva para salvarla de este cruel final, y hay quienes apelan a que el gran corazón del rey Arturo la perdona. Pero lo cierto es que este evento hace que el rey Arturo se distraiga, siga los pasos de Lancelot y se aproveche así los enemigos del reino para invadir Camelot. Hay otros que dicen que esta traición de Lancelot y la reina Ginebra es descubierto por Mordred, el hijo de Morgana, quien a su vez, como hemos hablado, podía ser también hijo del rey Arturo. En varias versiones, podía ser sobrino o podía ser hijo. Pero Mordred lo que hace es aprovechar el momento en que el rey Arturo va tras Lancelot por esta traición que se da, y toma y usurpa el trono de Arturo. Cuando regresa el rey, ve a Mordred tomando el control de todo y se tiene que enfrentar a él en lo que sería la batalla final de Calán. En esta batalla Mordred pues hiere al rey Arturo de muerte, pero el rey Arturo, con las últimas fuerzas que tenía, acaba con Mordred y pelea hasta el final por su pueblo y por Camelot. De ahí se dice que el rey Arturo, su morada final fue la mítica isla de Avalon. Fue llevado ahí en una barca, incluso se dice rodeado por hadas,
para lo que sería el descanso eterno de un rey mítico. Lancelot se presupone que sigue combatiendo hasta el final de sus días en busca quizás de una redención. No pudo alcanzar a encontrar el Santo Grial. Lo mismo pasa con los caballeros de la mesa redonda que combatieron hasta el final. Lancelot se dice también que se aseguró que al morir la reina Ginebra fuera enterrada al lado del rey Arturo para cerrar ese ciclo de traición con honor. Y se dice que Camelot desaparece prácticamente entre lo que sería la bruma del tiempo, siendo recuerdo de un sueño, de un reino ideal que fue por un tiempo también real. El camino del héroe de un personaje como el rey Arturo nos habla de muchísimas cosas. Aquí elementos como espadas, salones, reliquias religiosas como el Santo Grial, aventuras en el bosque, hadas, no están aquí simplemente para aderezar una historia. Cada uno de estos elementos representa un valor, tanto la igualdad como la justicia, como la valentía, incluso conceptos como la pureza fueron explorados amplia y profundamente en los pasos del rey Arturo. Su historia también, como un camino, está lejos de ser perfecta. Nace de un rey pues con una actitud bastante férrea e incluso engaña a una mujer para concebir así a Arturo. Uther Pendragon, el hijo del dragón que era el padre del rey Arturo, pues concibe a este muchacho que se convertiría en un arquetipo de rey ideal. Para muchos la palabra Arturo significa oso, lo cual es también un simbolismo del cambio de figura de un regio o férreo dragón a un oso, para simbolizar realmente esa nueva pieza dentro de lo que es la construcción de un reino. También la transformación que va teniendo Arturo no solamente es como un guerrero con Excalibur en la mano, también aprendería lo que es la traición. Las aventuras en el bosque no solamente serían relatos para entretenerse, darían sabidurías y consejos y serían un camino de preparación para luego lo que sería la búsqueda definitiva del Santo Grial. Una misión que iba más allá incluso de la búsqueda de un tesoro. Era una misión espiritual que ellos paso a paso tuvieron que ir entendiendo qué significaba y cuál era el propósito. Eran hombres valientes, pero tenían que entender también el crecimiento espiritual y la pureza del alma. Sin duda, en su madurez, Arturo tiene que enfrentarse mucho más con este concepto. Con la llegada de Lancelot, de especial manera. Lancelot era una especie o prototipo también de joven combatiente como un día lo fue Arturo, pero Arturo tuvo que actuar o recobrar la madurez y la sabiduría que le faltaba a Lancelot en ese momento de su propio camino. Arturo, con la traición que sufre entre Lancelot y Ginebra, por un tiempo pierde la orientación de sus pasos, pero luego regresa a su punto de partida, a ser el rey, el regente sobre Camelot, y luchó hasta el final por su pueblo. También descubrimos que el rey Arturo como héroe es una figura tan mítica que se habla de cierta manera de la no muerte del personaje. Es que para algunos Arturo no murió, sino que se retiró a la isla de Avalon. Hay otros que dicen que fue hasta allá, de la mano también de Nimue, que se le llamaba así a la hada que era la dama del lago, recibe o recupera a ella de Excalibur, y se dice que Arturo está escondido como en un sueño eterno en una cueva hasta que su pueblo vuelva a solicitar que regrese, sí, lo que sería el gran regreso del rey Arturo, lo que habla que este personaje es un héroe sin igual, eterno. Usa máscara y luce una hermosa espada, según me han dicho, y con la punta graba su odiosa letra Z en la mejilla de su enemigo. Nuestro siguiente personaje es el Zorro, considerado uno de los primeros personajes de ficción de la cultura moderna, y es que fue creado de la pluma del periodista neoyorquino de origen irlandés Justin Macaulay en el año 1919. El Zorro es aquel enmascarado todo vestido de negro, con también una capa negra, un sombrero redondeado negro y también la máscara alrededor de sus ojos y rostro que no permiten saber su identidad, pero que al filo de su espada va defendiendo a los más indefensos, sobre todo de los abusos de las autoridades, y va dejando su marca pues distintiva, el trazado de la letra Z de Zorro. Y es que no solamente el Zorro representa esta faceta de un justiciero enmascarado, es también un personaje de doble identidad o de identidad secreta,
ya que detrás del zorro está la figura de Diego de la Vega, un joven aristócrata, que era hijo de un importante hacendado de origen español en lo que sería la California y el pueblo de Los Ángeles en la época de la ocupación del gobierno mexicano, tras lo que sería la etapa de la colonia o de la corona española en los territorios californianos. Diego de la Vega es la figura que está siempre secreta, oculta, detrás de la presencia de este misterioso zorro. Y que como personaje el zorro también ha tenido muchos enemigos. Quizás los más famosos son el Águila o The Eagle y Rafael Montero. De ahí hay otras también versiones y otros nombres, lo que nos habla que el zorro también es un personaje de muchos mundos y posibilidades. Hablemos un poco acerca de la variedad o el multiverso del zorro. Y es que la creación del zorro como personaje es una historia en sí misma. El periodista Johnston Macaulay, que lo crea en 1919 con el relato de la maldición de Capistrano, recibe en 1922 la solicitud, tras el éxito de este personaje, de escribir historias adicionales para así prolongar la vida y el universo de historias de El Zorro. Tras esta solicitud aparecieron hasta 60 historias hasta llegar a 1959, donde se escribe la última, que se llama La Máscara del Zorro. Es muy interesante también que el universo de Macaulay como autor con respecto al zorro se lleva en la época del gobierno mexicano en los territorios de la actual California, que serían a mediados del siglo XIX. Pero el zorro también es una historia que se ha movido en línea de tiempo. Hay historias que toman la época de la colonia o de la corona española en California, y hay otras historias también que toman ese momento justo en donde California pues lucha para ver si entra a la Unión de Estados de los Estados Unidos, cosa que históricamente luego sucede. También es muy importante que veamos que el zorro como personaje no solamente se ha quedado dentro de las páginas de los libros, y es que las pantallas han sido clave en el desarrollo de su historia y como también en el desarrollo de su personaje. Y es que en 1920 aparece el actor y productor Douglas Fairbanks, quien toma la historia original, la primera historia del zorro, La Maldición de Capistrano de 1919, y la adapta para un guión cinematográfico, para lo que sería la película La Marca del Zorro. En la película La Marca del Zorro se hace una adaptación a la idea original de este personaje, que fue vital para así prolongar no solamente su vida, sino su leyenda. Y es que originalmente el personaje de Diego de la Vega se llamaba Diego Vega. Se prolonga así su nombre y también se adapta o se toma un elemento que aparecería en pantalla con este guión: la vestimenta típica del zorro. Este personaje todo vestido de negro, con el sombrero redondeado, la capa y también la máscara alrededor de sus ojos y de su rostro. Estos elementos serían llevados posteriormente a todas las historias que el autor Johnston Macaulay escribiría sobre el zorro. También se hicieron cambios con respecto a la historia original que da vida al zorro, La Maldición de Capistrano, en el guión de La Marca del Zorro, para prolongar lo que sería el personaje. Y es que en la historia original, tanto el villano como la identidad secreta del zorro pues tenían estas dos conclusiones. El villano moría y se sabía que el zorro era Diego de la Vega, pero con la adaptación del guión para esta película de La Marca del Zorro, esto no sucede. El villano sobrevive y la identidad de Diego de la Vega como el zorro sigue siendo el gran misterio o el gran secreto. De hecho, podemos entender también cómo el zorro y la gran pantalla tienen una larga historia en común que ha creado una diversidad de mundos. Esto que hoy día se llama el multiverso, el zorro como personaje lo ha experimentado y nosotros como público hemos sido testigos de este hecho. La película que protagonizó en 1998 Antonio Banderas y Anthony Hopkins nos habla también de una adaptación de lo que sería el mismo personaje, ya que Antonio Banderas no hace directamente a Diego de la Vega, sino que
interpreta a un personaje que se llama Alejandro Murrieta. A su vez, Anthony Hopkins es el zorro original, Diego de la Vega, que se convierte de alguna manera en el maestro instructor del próximo zorro, del pupilo, que es Alejandro, y que lo interpreta Antonio Banderas. De esta manera podemos comprender cómo el zorro ha ido entretejiendo posibilidades, y todo gracias a que la idea original sufrió cambios para llevarla así a la gran pantalla como una película, y de ahí el autor recibe la solicitud de escribir muchísimas historias más. De hecho, no solamente el cine ha tomado al zorro como un personaje, también la pantalla chica, la televisión. Walt Disney Productions crea a finales de la década de los 50 la serie del Zorro, y en tiempo más reciente el zorro también ha sido parte incluso de las novelas latinoamericanas, con actores latinoamericanos para el público de habla hispana, como la historia de El Zorro, la Espada y la Rosa. El zorro como personaje también ha sido parte de otro mundo, el mundo del cómic, aquel ámbito donde entran también los grandes superhéroes. Y es que en la década de los 50 la compañía Dell Publishing publicó una gran cantidad de cómics con las aventuras del zorro, y hoy son muy buscadas como un elemento vintage, como son también los coleccionistas de todos los cómics y todas las historias de antaño. En tiempos más recientes, creo que desde el 2008, está la publicación de un cómic con dibujos mucho más modernos bajo el título de El Zorro y la compañía Dynamite Entertainment. También es muy peculiar que el zorro no se ha limitado a la literatura de décadas pasadas, sino que más reciente la gran escritora chilena Isabel Allende escribió el libro El Zorro comienza la leyenda. Es muy interesante porque en este relato se incluye lo que sería la narrativa acerca de la niñez y la juventud del personaje de Diego de la Vega, que es descrito como un personaje mestizo, es decir, es el hijo de un capitán de origen español y de una nativa guerrera de nombre Regina, por lo cual también vemos que el zorro no solamente cambia en cuanto a línea de tiempo, sino en las posibilidades de sus orígenes, tanto raciales, socioculturales y familiares, lo que hace del zorro un personaje sumamente dinámico. Pero todo comenzó en Capistrano, cuando el zorro era considerado realmente una molestia para las autoridades. Conozcamos un poquito más sobre la historia que originó la leyenda. Sucedía a mediados del siglo XIX por el pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles, lo que sería el territorio de California, que se hablaba acerca de la maldición de Capistrano. Estaba apareciendo un malhechor en medio de los caminos y misiones de California, y San Juan de Capistrano, por ejemplo, era uno de ellos. El sargento Pedro González, en una noche de tormenta, va a una taberna y comienza a beber como estaba acostumbrado y a hablar en voz alta para que todos los presentes lo escucharan, y decía que cómo quería atrapar a ese malhechor, que era un jinete enmascarado con un sable muy hermoso, que estaba totalmente desordenando la paz pública, y que como se estaba ofreciendo por parte del gobernador una jugosa recompensa, este sargento González estaba alardeando de que quería atrapar a esta figura que le llamaban el señor Zorro, para así cobrar la recompensa y acabar con esa maldición. De pronto, en medio de la jornada y en medio de lo que era una noche donde había una lluvia férrea, llega Diego de la Vega, un joven de la aristocracia de la época, que era hijo de un hacendado español que le había proporcionado y todavía no le había entregado toda su herencia, una hacienda muy enorme, una casa muy bonita en el pueblo, una gran cantidad de campos y ganados. Y Diego de la Vega era un hombre muy elegante, un hombre que no le gustaba mucho la actitud combativa de un guerrero, que si tenía que tomar un sable lo hacía pues por una cuestión de moda. Pero que también Diego de la Vega era un hombre que se llevaba muy bien con el sargento González e incluso le invitaba vino, mientras este personaje siempre alardeaba de su fuerza y de su capacidad y cómo quería él acabar con este señor Zorro, con este jinete enmascarado que aparecía. Diego de la Vega comienza a hablar con el sargento González luego de invitarle, como siempre, vino,
y le comentaba a Diego de la Vega que no consideraba que este señor zorro o este misterioso jinete encapuchado, enmascarado, pues fuera tan malo, porque lo que estaba haciendo era robándole a las autoridades, que a su vez se aprovechaban de los más débiles, entre ellos los campesinos, los indígenas, e incluso que había muchas autoridades corruptas que le robaban a las misiones religiosas. Así que para Diego de la Vega, este personaje, el zorro, no era una molestia, no era una maldición, pero sí estaba muy deseoso de que el sargento González pudiera alguna vez encontrarse con él para poder medir así fuerzas con todo un militar, con todo un guerrero. Diego de la Vega abandona la conversación, deja al sargento González tomando el vino que lo ha invitado, se tiene que retirar porque tiene que trabajar con su secretario. Y para la sorpresa de todos, posteriormente aparece un hombre con una capa negra, enmascarado, con un sable en la mano. Se trataba del propio zorro frente al sargento González, que había alardeado que quería atraparlo. Y de pronto el zorro, que era un hombre muy astuto, se da cuenta que también hay otros soldados y cabos a las órdenes de González en esa taberna, con esa tormenta de noche que estaba cayendo, esa lluvia tan fuerte. Así que decide tomar una pistola, la saca, y en su mano izquierda tiene un revólver y en su mano derecha el sable. No era tonto, sabía que González como sargento tenía esa ventaja a su alrededor, pero aún así le dice al sargento González que lo retaba a un duelo con sable. El sargento González no duda en enfrentarse al zorro, que con una mano tenía un revólver atento a lo que sucedía alrededor para que nadie se metiera en la batalla y tomara así ventaja a González, y con la mano derecha pues tenía totalmente acorralado con su sable al sargento González, a pesar de que este hombre había alardeado que podía capturar al zorro. Solamente la llegada imprevista de unas personas que tocaron muy fuertemente la puerta que el zorro había cerrado, pues impidió aquel momento en que el zorro le llega incluso a quitar el sable al sargento González, perdiendo el sargento González pues su espada en la mano, y el zorro seguía con la suya. Pero solamente esa llegada inesperada de unas personas hizo que el zorro pues no acabara con González, sino que saliera huyendo por la ventana. Tras ello, pues las personas no solamente que querían entrar en la taberna se enteran que el zorro había estado ahí, sino que González, para salvar su buen nombre, dice que el zorro lo acorraló cobardemente y que él, por salvar a los presentes, le entregó su sable, no como realmente sucedió, que el zorro le quitó el sable a punta pues de la maestría de su espada. Después de todos estos hechos, aparece súbitamente el joven Diego de la Vega, quien, al enterarse que el zorro había estado en esa taberna frente al sargento González, le suplica por favor que le cuente cómo había hecho él para derrotar al zorro. Por supuesto que se le acabaron las mentiras al sargento González y le asegura al joven de la Vega de que mañana él se reportaría frente al capitán Ramón y que muy próximamente acabaría con ese señor zorro. Diego de la Vega, al entender que el sargento González no había podido acabar con el zorro, aunque esa noche de tormenta lo tuvo frente a él, solamente sonríe pícaramente. Lo que les acabo de narrar es el inicio de la trama en la publicación de 1924, La marca del zorro, y es el resultado de la combinación de la historia original del personaje, la maldición de Capistrano, más los cambios que experimentó el carácter producto del guión cinematográfico de la película del mismo nombre, La marca del zorro, lo que permitió la prolongación del personaje, como hemos hablado. Y como habrán escuchado en este relato, pues inicia la historia del zorro con esta interacción entre Diego de la Vega, una autoridad que es el sargento González, y la aparición del zorro, y se va comprendiendo poco a poco esta dualidad que tiene el carácter. Este héroe sin igual es un personaje de identidad desconocida o secreta. El zorro, en su camino del héroe, nos habla acerca de un sentido de la búsqueda de la justicia social. Él es visto como un bandido, como un malhechor enmascarado, pero realmente era un hombre de la aristocracia
que detrás de la máscara estaba tratando de defender a la población más vulnerable, a los campesinos, a los indígenas, a los religiosos que recibían los abusos e incluso hasta los robos de las propias autoridades. Es muy interesante también que se resalte este hecho y que como el zorro se mueve a veces en línea de tiempo en diferentes etapas, el gobierno mexicano, la corona española, la inclusión de California en los Estados Unidos, nos revela que no importa quién esté gobernando, lo importante es que no haya una corrupción y que haya alguien que le dé una voz a un pueblo que necesita justicia. También como un carácter, el zorro encierra un misterio que traspasa las mismas páginas. Es decir, no solamente hay una doble identidad porque se trata de Diego de la Vega, la persona, este hombre de dinero que está detrás de la máscara, sino que muchas personas también se han preguntado de quién se inspiró el autor o qué fuente de inspiración tomó el autor para crear al zorro. Esto nunca fue revelado, así que se ha hecho mucho análisis y mucho estudio para comprender de dónde pudo venir la identidad del zorro como una fuente de inspiración. Se habla de una gran cantidad de personajes que tienen un hilo conductor como una especie de Robin Hood, estas figuras que roban a las autoridades o roban a los corruptos para darle ese dinero en un sentido de justicia a la parte más vulnerable de una sociedad. Se habla de figuras legendarias en México como Joaquín Murrieta, que en el tiempo de la fiebre de oro de California representó una resistencia social contra todo lo que era la opresión de una parte de la población que era realmente oprimida. De hecho, el nombre Joaquín Murrieta es utilizado también para la película de Antonio Banderas de La Máscara del Zorro, ya que él se llama Alejandro Murrieta y este carácter que luego se convierte en el zorro era una especie también de malhechor que robaba pero que ayudaba un poco a los pobres y que luego Diego de la Vega lo instruye para que sea el nuevo zorro. Hay otras figuras que han representado una resistencia social. Se habla, por ejemplo, del indio Estanislao y también hay una correlación con una figura que se llama Guillén de Lampart, que era un irlandés que vivió en México en el siglo XVII y que defendía a la población vulnerable de mestizos, negros e indígenas de los abusos de las autoridades de la época. Si hacemos una conexión que este personaje tiene un aspecto también tipo Robin Hood y que incluso el autor Johnston Macaulay era de origen irlandés, quizás también hagamos una conexión de este secreto tan grande del cual mucha gente está todavía buscando la respuesta del enigma de quién se inspiró Macaulay para la creación del zorro. Lo interesante también es que el zorro ha inspirado la creación de otros personajes. El propio Bob Crane, el creador de Batman, lo utilizó para crear la figura y esta dinámica de Bruce Wayne y Batman, el justiciero de Ciudad Gótica. Es interesante también que el zorro, un personaje de 1919, que ya tiene más de un siglo, ha unido a la población en cuanto a idioma. Es un personaje que le gusta a las personas de habla hispana como de habla anglosajona, que hablan inglés. Y esto, al ser una realidad que todavía existe mucha discriminación y no hay un sentido de igualdad social, no hay un sentido incluso de unidad entre pueblos que hablan diferentes idiomas, es increíble que el zorro desde hace un siglo están uniendo al público de habla hispana y de habla inglesa en una sola historia, en una sola aventura. El creador, Johnston Macaulay, le da así a un aristocrático, a una persona de la aristocracia, un sentido de humildad, y a este malhechor o bandido, a este justiciero enmascarado, le da precisamente este sentido de una responsabilidad y de una justicia social, lo que hace del zorro un héroe sin igual que con humanidad trasciende su propia leyenda. ¿Y cuál personaje o héroe sin igual prefieren? ¿El rey Arturo o el zorro? Si gustan pueden dejarnos su respuesta en los comentarios. Esta ha sido otra presentación de análisis de libros. Te invitamos a que no solamente veas la anterior parte de Héroes sin Iguales, sino también todos los demás videos que hemos creado acerca de personajes y de lectura. También te invitamos a que te prepares porque vamos a seguir hablando de la arquitectura del futuro en nuestras próximas presentaciones. Recuerda que aquí imaginamos, decodificamos, analizamos, leemos, pintamos
todo bajo nuestro sello personal que es en Acuarela. Queremos invitarte a que si te ha gustado esta presentación nos regales un me gusta. Esto nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Que también nos dejes tu comentario y por supuesto que te suscribas. Estamos armando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Recorre todos los videos que hemos preparado para ti. Soy Melissa Guardia. Este es el canal de Melissa G en Acuarela. Te envío un fuerte abrazo en Acuarela y nos vemos en la próxima. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.